Es bueno prosperarse, proyectarse, extenderse, pero no siempre es bueno copiar el método del otro para hacerlo. No siempre va a funcionar la misma teología, la misma metodología. Me decía un amigo, el pastor Jorge González, él tiene una empresa de productos de limpieza, y él me decía, a veces cuando voy a un barrio, en una cuadra, un vecino empieza a vender detergente. Y entonces la gente me deja de comprar. Y yo digo, voy a esperar 1, 2, 3 semanas y me van a volver a comprar. Porque la mayoría de gente que copia algún emprendimiento luego lo cierra. Dice, así que se trata de perseverar, me decía él. Entonces, es bueno extenderse, es bueno prosperar, es bueno crecer, pero no todo nos funcionará la misma metodología para extendernos. Con la iglesia pasa algo similar. Respecto a los métodos de crecimiento. Se copian muchas veces modelos, copiamos formas, copiamos modelos, y las iglesias ven cómo a una iglesia le funciona algo y lo quiere copiar para hacerlo, pero no siempre pasa el mismo resultado. No un método que funciona en una iglesia para crecer, para desarrollarse, precisamente funcionará en otro. Los métodos no funcionan todos iguales en diferentes lugares. En el caso del programa de fortalecimiento familiar, Dios nos ha dado una orden, Dios nos ha mandado a extendernos. Es el mandato del Señor de que este año teníamos que concentrarnos en extender nuestra tienda y hacer que Jesús sea el Dios de toda la tierra. Esto implica que a mí como pastor y presidente del PE familiar me toca planificar, escoger métodos para extendernos, pero también implica que usted como miembro del programa de fortalecimiento familiar también tiene que escoger metodologías para extenderse. Lo mismo sucede hacia adentro de su familia. Usted como empresario, usted como padre de familia, tiene que llevar a su familia a extenderse, a desarrollarse, a crecer, a multiplicarse, a prosperar, a que le vaya mejor. Como profesional, como empleado, usted tiene que procurar ir hacia adelante, mejorar. Ahora, no crea que existe una metodología perfecta que pueda copiarse. Le funcionó a Pedro en su casa, lo voy a aplicar a mí. No necesariamente va a funcionar. Un método de disciplina que usamos para que nuestros hijos estudien no funciona en otro. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes y no todos pueden ser tratados de la misma manera para tener el mismo resultado. Así que no se trata de copiar una metodología, pero sí a la hora de proponernos mejorar, ir hacia adelante, es importante los principios por los cuales escogemos la metodología. Hay una diferencia entre un método y los principios para escoger un método. Y lo que sí es importante y determinante es que los principios para proyectarnos, para crecer, para extendernos, sean los correctos. Los principios determinarán luego la metodología más conveniente. Esto es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 15, del versículo 14 en adelante. Cuando usted lee el pasaje de Romanos 15, en la mitad hacia adelante, Pablo está contando los planes que tiene para extenderse. Él tenía un primer proyecto. El primer proyecto era llenar Asia Menor del Evangelio. Terminó también plantando iglesias en Europa suroriental. Extendió el Evangelio hasta Roma inclusive. El Evangelio se había extendido. Y Pablo dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ahora voy a extenderme. Tengo otro plan. Voy a irme hacia adelante. Voy a extenderme. Y en este plan de extensión que Pablo está tratando, él empieza a presentar prioridades que tiene en su vida, en su ministerio a la hora de establecerse. En el caso de Pablo, su extensión tenía que ver con plantar iglesias en todo el mundo. Esa era su visión, hacer discípulos en todas las naciones. Y cuando él relata su plan de extensión, él señala algunas prioridades que deben establecerse antes de escoger la metodología para extenderse. Así que yo quiero desafiarle que crezca, que se extienda, que desarrolle su propia empresa, que proyecte a sus hijos a un futuro mejor, que extienda su negocio, su profesión, su ministerio en la iglesia hacia algo mejor, a un crecimiento, pero establezca principios correctos para que la extensión sea efectiva, para que la metodología que escoja sea efectiva. Y de estas prioridades quiero hablar en esta hora. La primera prioridad que debemos establecer antes de escoger lo que vamos a hacer, la metodología para extendernos, es definir la identidad. Si yo voy a extenderme correctamente, necesito tener como una prioridad definir la identidad. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 15, versos 16 y 17. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes.
ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado, porque por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Definir la identidad. Cuando Pablo está diciendo, tengo este plan y me voy a extender, su identidad define cuál va a ser la metodología con la cual se va a extender. ¿Dónde digo que está su identidad? Pues lo que Dios le dijo que Él era, quién Él era y lo que tenía que hacer con su vida. Dice en el versículo 16 que Él era un mensajero, un evangelista, un apóstol a los gentiles. Cuando su conversión, allí en Hechos capítulo 9, Ananías vino y le dijo, este es el plan que tiene Dios para tu vida. Luego Pablo, orando recién en su conversión en Jerusalén, Dios le dio una visión, y él lo cuenta en Hechos 22, una visión en la que dijo, te enviaré lejos a los gentiles. Como identidad, como propósito, como plan, como ser individual en los propósitos de Dios, Pablo tenía que vivir trabajando entre los gentiles. Él le tocaba, como funciona en la vida, predicar el evangelio a los gentiles. Es diferente como Pedro. Pedro mismo lo reconoce. Nos pusimos de acuerdo, dice Pablo, y Pedro sería enviado a los judíos y yo, dice Pablo, sería enviado a los gentiles. Es decir, había una diferencia de identidad, de propósito, de quién era cada uno. Pedro tenía un ministerio particular, ciertamente en principio la cabeza de la iglesia, el que marcó pautas para la extensión del evangelio, pero Pablo tenía un ministerio diferente, era diferente, creado con otro propósito. El salmista nos dice que hemos sido creados en el vientre de nuestra madre y que Dios escribió en un libro todas las cosas respecto de nosotros y que no nos ha faltado nada para eso que Dios ha hecho para crearnos. Nada nos falta, Dios nos ha creado de una manera que estamos completos para algo que Dios ha pensado. Pablo tenía claro, en ese algo que Dios había pensado con él, tenía que ver con los gentiles. Por tanto, la metodología que va a escoger tiene que ver con plantar iglesia entre los gentiles, no otra forma de extenderse, porque tiene su identidad. Entonces, yo necesito definir nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué Dios ha pensado de nosotros? ¿Qué planes Dios tiene para con nuestra vida? De buena primera necesitamos nosotros ir a Dios, hablar con Él y preguntarle qué Él tiene para con nosotros. Nadie debería dar muchos más pasos hacia adelante si no toma un tiempo en la presencia del Señor. Y hablo de un tiempo serio, responsable, tratando de entender qué Dios quiere con nuestra vida. ¿Qué pensó Él cuando me hizo de esta manera? Cuando me dio talentos o no me dio talentos. ¿Qué Dios ha pensado? ¿Qué tiene para conmigo? Porque mi metodología tiene que ver con eso, con mi identidad. La forma en que Dios nos ha creado, las capacidades tienen que ver con planes únicos. Y antes de meterme en cualquier cosa, yo necesito saber cuáles son mis capacidades. Así que, en primer lugar, es bueno que usted vaya a Dios y Dios le muestre. Y Dios le muestre. Este pastor que les comenté al comienzo, dice que estaba pensando en la forma de establecer su empresa y en sueño Dios le dijo 3 por 10.000. 3 por 10.000, 3 por 10.000, combo 3 por 10.000. En sueño Dios le habló y entonces entendió que tenía que vender sus productos de limpieza en envase de 2 litros, 3 envases de desodorante, lavandina y detergente por 10.000 guaraníes. Y ha sido un boom espectacular y Dios lo ha prosperado. Ahora ya tiene camión, camioneta, ¿verdad? Y en fin, su empresa va prosperando. Dios le mostró, de hecho que él tenía el talento de hacer estos productos. Tiene una fórmula que solo él conoce para hacer estos productos. Lo cierto es que Dios le habló. Mire, Dios quiere hablarte. Y necesitas identificar qué Dios tiene contigo, cuál es tu identidad. En la Escuela de Vida y Discipulado, en el libro tercero, en el tercer módulo, enseñamos el libro Creciendo al Ministerio. Y en ese libro le animamos a que usted haga un test para identificar cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones. Porque usted tiene que extenderse conforme a sus capacidades, a sus talentos y a sus dones. Usted tiene riquezas en sus manos, tiene habilidades que ninguno otro tiene. Y tiene que definir cuáles son esas habilidades y entonces extenderse conforme a esas habilidades. Primero, definir la identidad, ¿sí? Yo pudiera recomendar a Perla que haga un montón de cosas, pero tiene una habilidad en sus manos, ¿verdad? Allí y ha creado la empresa Perla Serigrafía, ¿verdad? Sí, salió de los tapabocas, fue la primera en Paraguay con tapabocas personalizados, ¿verdad? La primera allí, ¿verdad? Y así, cada uno tiene talentos, tiene capacidades, tiene una identidad y necesita ir a Dios y, ¿por qué no?, a herramientas de
de conocimiento personal para identificar su identidad y extenderse conforme a eso. No se meta en lo que no es lo suyo, porque va a fracasar. Yo lo aprendí temprano en la iglesia. Cuando me convertí, el Señor quería hacer de todo. Pero el grupo de alabanza me dejó muy claro que lo mío no era la música. Me corrieron, ¿verdad? El primer ensayo me dijeron: vas a ser un predicador tremendo, vas a ser el mejor ujier y no habrá con vos el discipulado, pero la música no es lo tuyo. Y ahí me fui cabeza baja, ¿verdad? Para no meterme. Y ¿sabe qué? No me frustré porque no me salía o no me ponían en el calendario de administración de alabanza, porque no es mi identidad. No soy músico. No sabe lo que el mundo se pierde, pero no soy músico, ¿verdad? Entonces, defina su identidad y vaya hacia eso, extienda hacia eso. Segunda prioridad, clarificar a quién se sirve, versículo 17 al 19. Defino mi identidad, clarifico a quién estoy sirviendo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Clarificar a quién se sirve. Pablo ha hecho una obra tremenda, poderosa, maravillosa, pero él aclara: esta obra la he hecho al servir a mi Dios. Él tiene claro a quién sirve, quién es su Señor. Y lo que ha logrado y lo que no ha logrado tiene que ver con lo que su Señor ha querido o no ha querido. Cuando él quería irse hacia Éfeso, Dios le cerró las puertas para llevarlo a Filipo. Y era Dios a quien servía, y donde Dios le permitía, ahí hacía la tarea. Por cuanto Dios era el que lo servía, entonces la voluntad de Dios obedecía. Y eso nos dice allí el versículo 32 de este pasaje. Cuando Pablo está hablando, dice: entonces por la voluntad de Dios podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos los unos a los otros. Cuando clarificamos a quién servimos, podemos escoger la metodología correcta y extendernos. Y quiero aclarar esto cuando digo de clarificar. Uno tiene que servir a Dios en todo. Si usted es modista, si usted es pastor, si usted es empresario en algún área, abogado, psicopedagogo, ¿verdad? Si usted sea lo que sea, usted tiene que siempre tener a Dios como a quien sirve. Porque cuando entiende que Dios es a quien sirve, entonces pasará lo que Pablo dice en Romanos 15, 19. Dios manifestó su poder con señales milagrosas y maravillas y en el poder del Espíritu de Dios. Estaba tan claro a quien servía que Dios lo respaldaba con milagros y señales, porque era Dios a quien servía. Cuando nosotros ponemos a Dios como quien servimos y en lo que hacemos servimos a Dios, entonces Dios se complace en hacer milagros a favor de nuestra vida. Pero cuando servimos es a nuestros propios propósitos, a nuestro propio ego, a nuestro propio placer, entonces Dios retarda sus milagros porque esto va a confundirnos y apartarnos de su camino. Pablo la tenía clarísima. Incluso cuando llega a Corinto dice Pablo: no voy a usar sabiduría para que la gente no crea en mí. Voy a usar poder de Dios para que la gente crea en Jesucristo. Y fue tratado de bruto, de ignorante en Corinto, pero plantó una iglesia vigorosa. ¿Por qué? Porque sabía a quién servía. No se trataba de él, sino de Dios. Y en todo lo que emprendamos, hacia donde Dios quiera que nos extendamos, tenemos que entender que tiene que ser para la gloria de Él. Él tiene que recibir la gloria, Él dará el poder y su voluntad será lo que hagamos. Algunos de nuestros planes y anhelos no se cumplirán. Algunos de nuestros deseos y nuestros beneficios o anhelos que tenemos para nuestro confort no se darán. Pero no importa, a Dios servimos y Dios proveerá y conseguirá todo aquello que dé gloria a su nombre. Y en eso creceremos y nos extenderemos. Prioridad número 3. Ajustarse, ya sabe que tengo 4, ¿verdad? Ajustarse a la Biblia, en realidad tengo 5. Romanos capítulo 15, versículo 21. Romanos 15, 21 dice: he seguido el plan que mencionan las Escrituras, que dicen: los que nunca se enteraron de Él verán, y los que nunca oyeron de Él entenderán. La tercera prioridad es ajustarse a la Biblia. Cuando Pablo habla de su extensión, de su proyección y de sus planes futuros, está diciendo: he hecho lo que la Biblia dice que tenía que hacer.
Antes de escoger metodología, antes de aún poner la meta final, tiene que determinar hacer de la palabra de Dios su norma de conducta. Tiene que hacer de la Biblia su norma de conducta, que marque lo bueno y lo malo, la senda por la cual ha de transitar. Tiene que hacer primero que la Biblia sea su norma de conducta. Pablo dice, he hecho lo que la Escritura dice, eso hice. En su caso particular anunció donde Cristo no había sido predicado. Mire, si lo suyo es el comercio y tiene que vender por peso, por kilo, la Biblia dice que a Dios no le gusta la pesa falsa, ¿sí? Si usted se va a ajustar, no va a hacer trampa con su balanza. La Biblia dice, por ejemplo, que el hombre justo, aun cuando jura en su contra, no cambia. Supóngase que, tengo que hacer un portón en herrería. Voy a hacer un portón. Y yo hago un cálculo y digo, bueno, el portón cuesta tanto, me va a costar $100, ¿verdad? Para hablar un lenguaje más internacional, $100. Pero a la hora de comprar los materiales me doy cuenta que los materiales me cuestan $100. Y yo ya pasé el precio. Tenía que haberle pasado 150 para ganar. ¿Qué hace el hombre que ajusta su vida a la palabra de Dios? Igual cobra el mismo precio, aunque pierda toda su mano de obra. Porque esto dice la palabra, que aún jurando en su contra, no cambia. Esto no es fácil porque se trata de perder, pero la palabra de Dios establece los parámetros entre qué y qué nosotros podemos prosperar, podemos crecer, podemos extendernos. Como iglesia, la palabra de Dios establece en qué parámetros. Yo pudiera ofrecer algún regalito a la gente para vender algún fetiche, algún amuleto de la buena suerte, ¿verdad? Y hacer como otras religiones que dan algún amuleto de la suerte y la gente viene y le dejan sus bienes con tal de tener ese amuleto. Pero la Biblia dice que está prohibido, que está mal, que no hay que hacer cosas para que la gente tenga su fe. La fe tiene que estar puesta en el Dios invisible. Entonces, yo no puedo salirme de lo que la palabra de Dios dice que es correcto para extenderme y proyectarme. Y usted necesita corregir sus decisiones, sus conductas, su comportamiento conforme a la palabra del Señor. Porque es ahí donde lo puede llenar todo del conocimiento del Señor. Prioridad número 4, organizar la intercesión. En el versículo 30 y 31 dice así: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídale que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídale también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Antes de empezar el nuevo proyecto y escoger la metodología que habría de aplicar para llegar a España, Pablo tenía que terminar un trabajo con la gente de Asia Menor y de Europa suroriental. Él tenía que tomar la ofrenda que había recogido y llevar a los pobres de Jerusalén. Ese era el trabajo en el que él estaba haciendo. Ahora, aún para esta tarea tan noble de llevar la ofrenda, tenía enemigos, ¿sí? Había gente que lo estaba cuestionando en su ministerio apostólico y Pablo temía que los pobres de Jerusalén se ofendieran porque los paganos le enviaban una ofrenda. Así somos a veces, ¿verdad? Hasta nos ofendemos porque alguien hace un bien por nosotros. Y Pablo dice, les ruego que se unan a mi lucha orando por Dios a mí. Tengo que hacer una tarea y les ruego que estén orando por Dios a Dios por mí, para que el Espíritu Santo nos ayude, que me libre de los enemigos que están allí en Judea. Usted sabe que en el último de los viajes Pablo cayó en manos de los enemigos y fue preso a Cesarea y después a Roma. Cayó en manos de los enemigos. Entonces, antes de aún escoger la metodología, él está formando el equipo de oración. Forma un equipo, busca compañeros de oración. Si usted se va a extender, si usted va a crecer, va a entender que la bendición viene de Dios, que Dios es el que protege, que Él es tu amparo, tu fortaleza, sabiduría, Él es tu protección. Y en lo que quiera que sea que emprendas, necesitas revestir tus emprendimientos de oración. Así que busca compañeros, acércate a tu grupo pequeño, compartir tus proyectos con ellos, tus anhelos, y que empiecen a orar y depender de Dios en todo lo que emprendas. No lo hagas con tus fuerzas, no lo hagas solo con tu sabiduría. Sí con tu fuerza, sí con tu sabiduría, pero bañado, rodeado de oración, encomendada a Dios tu causa.
y Él va a enderezar tus veredas. Deja que Dios te bendiga, que sea Él el que te prospere, que Él trabaje contigo. No seas soberbio. Dice muy claro el Salmo 127, de balde uno se levanta tan temprano y duerme tan tarde y come pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Dios te va a alimentar mientras duermas. Así que encomendate al Señor, servilo a Él, buscalo en oración, profunda oración, orá, ayuná. Antes de tomar decisiones, aparta un tiempo de ayuno, pero ayuná en serio, no así un ratito, ayuná. Antes de tomar decisiones, pasá tiempo en la palabra y sumergite en la presencia de Dios para que Dios marque las pautas de tu emprendimiento. Esa dependencia de Dios te va a librar del enemigo, del malo, del envidioso, porque hay mucha gente mala, aún en medio nuestro hay gente mala, aún familiares, aún hermanos en la fe son envidiosos, así que usted necesita revestir de oración sus proyectos. ¿Qué necesita hacer? Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que clamar a Dios, deje que Él lo bendiga. Y finalmente, hermanos queridos, la quinta prioridad a la hora de escoger una metodología para proyectarnos es cuidar las alianzas. Necesito leer, gracias, ese amén. Necesito leer el versículo 24 al 33. Dice así: estoy pensando viajar a España y cuando lo haga me detendré en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Pero antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Y cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mí, a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídale que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídale también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. El quinto principio es cuidar las alianzas. Cuando hablo de cuidar las alianzas, doy por sentado que uno necesita alianzas para poder proyectarse, para poder extenderse, para alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene para nuestra vida. De hecho, que la iglesia es su primera alianza, ¿sí? Dios nos ha puesto en un cuerpo, en un conjunto, en una familia, y esa es su primera alianza. Y usted necesita cuidar las alianzas. Y no hablo solamente de alianzas con la iglesia, sino con el ámbito en el que se desempeñe. Siempre necesitará hacer alianzas y deberá cuidar esas alianzas. De hecho, que el libro de Romanos es una carta destinada a crear una alianza. Pablo tiene un proyecto. Él quiere llegar a España con el Evangelio de Jesucristo. Y sabe que solo no puede hacer, necesita equipo. Entonces escribe la carta a los romanos para presentarse a los romanos como un ministro que tiene algo que darles. En el capítulo 1 dice que él puede enseñarles, que él es ministro de Cristo, que es apóstol y que él tiene autoridad para enseñar a los gentiles. Él está buscando apoyo, un equipo que los respalde, hacer una alianza estratégica con los romanos. En esta alianza estratégica, Pablo pretende obtener recursos económicos. En el versículo 24 dice en la parte final: podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Pablo no puede viajar solo. Cuando va a la ciudad tiene que predicar. No puede ocupar su tiempo construyendo tiendas porque necesita predicar. Entonces, mientras más respaldo económico tenga, mejor puede viajar y mejor puede predicar donde quiera que vaya. Entonces, él hace una alianza con la iglesia en Roma para que lo apoyen económicamente. En lo que tenga que extenderse usted podrá conseguir personas, si sabe cuidar las personas que lo apoyen económicamente. Y podría decir algo, no sé, usted tiene un pequeño capital, tiene un local, tiene un salón, entonces habla con Mueblería El Pacto y le dice:
donde dice, en el pacto trabajamos para que usted descanse, ¿verdad? Habla con mueblería el pacto, dice, mira, tengo un local, quiero empezar un negocio, ¿me podés poner mercadería y mientras las voy vendiendo voy pagándote? Y alguien pudiera a usted darle la mercadería para vender y apoyarlo económicamente en su emprendimiento. Eso es lo que Pablo está haciendo. Claro, él no vende colchones, él no vende muebles, él predica el evangelio, necesita un respaldo económico de alguien más. Es difícil comenzar solo y peor si no se tiene capital. Entonces es importante hacer alianzas. Lo que Pablo busca es una ofrenda, una alianza económica con la iglesia en Roma. También lo deja muy claro en el capítulo 15 que la alianza que busca necesita que ellos sean los intercesores, quienes cubran su vida en oración. Y hace alianza con la iglesia en Roma para que sean quienes cuidan a él mientras está viajando, que sean los intercesores que le respaldan. Y esta es una alianza que usted necesita hacer. Personas que lo acompañen con la oración, que guarden su vida, personas que estén intercediendo por usted, que estén orando, guardando lo que pudiese pasar. La vida está llena de vanidad, el mundo es vanidad de vanidades. Y la vanidad dice que tarde o temprano nos vamos a encontrar con días negros y usted necesitará personas que rodeen su vida con oración. Y Pablo está haciendo esa alianza. Posiblemente también él va a buscar obreros en esta alianza, a buscar compañeros, porque donde Pablo llega, busca algún joven que pinta bien y se lo lleva con él como misionero. Recuerda cuando salió después el problema con Bernabé, lo toma Silas, luego recluta a Timoteo, así hizo con Tito, así hizo con Onésimo. Él va reclutando jóvenes que puede entrenar para el ministerio. Y seguramente él está esperando que cuando vaya a Roma no solo oren, lo apoyen económicamente, sino que le brinden obreros para hacerle el trabajo. Y esta es una alianza que necesitamos hacer, compañeros de ministerio. Usted tendría que hacer alianzas con hermanos en la iglesia. Uno, para que le compren lo que usted vende, porque los primeros clientes van a ser los hermanos de la iglesia. Y eso es bueno, pero tendrá que cuidar las alianzas, ¿verdad? Para que la gente quiera darle un apoyo, un aliento, un impulso económico, apoyándole o ayudándole en el trabajo, ¿verdad? En el ministerio que está desempeñando. También es claro que Pablo necesita aliento como parte de esta alianza estratégica con Roma. Dice el versículo 32, y nos alentaremos unos a otros. Él necesita apoyo espiritual, que mantenga su ánimo en alto, ¿verdad? Bien, Pablo, sigue adelante, estamos contigo, Pablo, ¿verdad? Tanta gente que lo está atacando y atacando, estaba haciendo una alianza con alguien que puede decirle, tú puedes, sigue adelante, tú puedes. Ahora, cuando hablo de cuidar la alianza, quiere decir que estas alianzas tienen algunos principios que manejan las alianzas. En primer lugar, las alianzas tienen que ver con dar y recibir. Yo no puedo hacer alianza donde yo sea el único beneficiado, porque eso no es una alianza. Eso es aprovecharse de la gente. En el versículo 29 dice, cuando yo vaya, estoy seguro de que Cristo nos bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Ya lo había dicho antes, allá en el capítulo 1, yo tengo cosas que enseñarle. Pablo dice, yo voy junto a ustedes y les voy a enseñar, los voy a ministrar. Yo tengo dones, tengo ministerio para ustedes. Ustedes tienen algo que yo necesito. Entonces, yo doy mi parte y ustedes van a poner la suya. En el 32 dice, entonces por la voluntad de Dios podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos los unos a los otros. Las alianzas son una cuestión de dar y recibir. Lamentablemente buscamos a la gente cuando tenemos problemas o queremos que nos escuchen, que nos atiendan, pero poco estamos dispuestos a atender a los demás. Ustedes saben que hemos pasado por el COVID con toda la familia y en estos días bastante difíciles, más que nada el aislamiento, no poder encontrarnos con la familia, el encierro y demás, el hastío y todo eso que significa, porque gracias a Dios el Señor nos guardó en salud en ese tiempo. Viene llegando una exalumna de instituto bíblico, viene llegando a casa con media caja de manzana. Había sido que la mitad de la caja la dejó en la casa de mi hija, que también estaba con COVID, y llegó con la otra mitad. Y llega con esta, me sorprendió, ella vino de Luque, vino bien lejos trayendo una caja de manzanas y ahí con tapado de lejos, pastor, perdón, yo quería ir, me dio una alegría, ¿verdad? Porque era frustrante estar, no se olvide que el positivo vino para mí el día de mi cumpleaños y mi hija se internó el cumpleaños de mi esposa, así que no fue fácil ese tiempo solo allí, ¿verdad? Aislados. Y esta hermana viene con una caja de manzana, comimos jugo de manzana, compota de manzana, todo era manzana, ¿verdad? Felices estábamos. Y cuando la hermana se va a subir el auto, baja otra vez y me dice, pastor, perdóneme, usted es pastor y usted son siempre, ¿puedo orar por usted? Ustedes siempre son los que, ¿puedo orar por usted?
Y entonces, sí, hermana, por favor. Y ahí en la vereda de casa, porque no entró, ¿verdad? Hizo una oración ahí por mí y todos los vecinos mirando ahí. No sé, me salí volando así. El COVID salió disparado, ¿verdad? Me sentí tan bien con esta persona que pudo, ¿verdad?, atendernos, ¿verdad? Y esto le digo es para preguntarle, ¿qué ha hecho usted con aquellos que la han pasado mal durante esta cuarentena? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dado? Porque siempre estamos pensando en recibir. Las alianzas se cuidan dando. Yo doy y recibo, no solo recibir. No puede mirar a la gente solo para recibir. Tenemos que dar. Tiene que cuidar a las personas que pueden apoyarlo en su extensión. Pero para eso tiene que dar. Porque las alianzas se cuidan de esta manera. En el versículo 25 al 28 nos dice que las alianzas se cuidan con el reconocimiento. No lo leo, sino que lo explico para ahorrar el tiempo. Dice, los creyentes de Jerusalén enviaron predicadores a Grecia, a Macedonia y a Acaya. Los de Macedonia y Acaya se convirtieron a Cristo y estaban agradecidos por los misioneros que vinieron de Jerusalén. Entonces dijeron, ellos nos bendijeron espiritualmente, ahora nosotros lo queremos bendecir económicamente. Y la gente de Grecia y Acaya, de Acaya y Macedonia, mandaron una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Estaban retribuyendo la atención que habían tenido. Esto es cuidar las alianzas. Es decir, ellos hicieron algo por mí, ahora yo quiero reconocer, lo agradezco, lo bendigo y lo publico. Esta persona hizo algo por mí. Tenemos que reconocer a las personas que han hecho algo por nosotros. Somos la ingratitud está a flor de piel en nosotros. Sí, estamos desesperados, hermano, necesito un trabajito, ¿verdad? Por favor, tomo el trabajito. Ay, qué poco me pagó, qué bárbaro, qué explotador, qué clase de hermano es. Y no digo que no hay que pagar lo justo, lo que digo es que cuando estamos necesitados somos los más bonitos, pero cuando salimos de la crisis nos olvidamos de quienes nos ayudaron, de quienes nos enseñaron, de quienes nos discipularon, de quienes nos atendieron. Nos olvidamos, somos ingratos. Y así no hay extensión posible. Uno necesita alianza y la alianza se mantiene reconociendo a las personas que han sido de bendición para nuestra vida. Y finalmente la alianza se cuida trayendo paz en los equipos. El versículo 33 dice así: y que Dios, quien nos da paz, esté con todos ustedes. Amén. Pablo dijo, esto es lo que voy a hacer, para esto los necesito, para esto me ayudan, yo les puedo ayudar. Presentó todo el plan y ahora él ora para que haya paz en medio del equipo. Las alianzas se cuidan trayendo paz. Hay una responsabilidad individual de pacificar donde estamos, de ser lo menos, de angustiar lo menos posible a la gente. A veces, yo no sé si le pasa a usted, ¿verdad? Entra en algún grupo, ¿verdad? Y hay cada meme, ¿verdad? Que hieren, que lastiman, que incomodan. Cada chiste de doble sentido, cada ironía que angustia. Somos muy, muy prácticos para ser simpáticos con el dolor ajeno, con el error ajeno. Pero cuando tiene que ver con nosotros, montamos en ira, ¿verdad? Nos hacemos enemigos de todo. Donde usted está tiene que haber paz y tiene que trabajar. Tenemos que trabajar en que Dios cambie nuestro corazón para pacificar el ambiente donde estamos. Porque el equipo se cuida de esta manera. Nadie logra nada solo. Dios pone personas en nuestro camino que nos bendicen. Algunos son compañeros de toda la vida, como nuestra esposa, como tu esposo. Y tenemos que llevarles paz. Ciertamente que nos surge hacer lo que nos interese y descuidar a los demás. Pero eso no nos permite alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que preocúpese a partir de hoy de cómo puede cuidar al equipo, de cómo puede pacificar a su gente, cómo puede darle reposo, cómo puede ser agradecido para con ellos, cómo puede dar lo que necesitan, porque de esta manera la metodología vendrá por justicia, como dice el libro de Mateo, vendrá por añadidura si nosotros nos ocupamos en cuidar las alianzas.